Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un misterio histórico increíble. Imagínense esto, una masa terrestre gigantesca, literalmente un hemisferio entero. Pero, ¿cómo fue que terminó llamándose así, con el nombre que todos conocemos mundialmente? Bueno, resulta que es una historia llena de exploradores, mapas antiguos y, la verdad, una buena dosis de pura casualidad. A simple vista, parece una de esas preguntas con una respuesta súper obvia, ¿verdad? Pero la realidad es muchísimo más compleja. Para resolver este caso, tenemos que irnos directo a las bases y empezar nuestra investigación analizando la evidencia más antigua que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Lo que nos lleva a revisar esta etapa clave, el certificado de nacimiento. Fíjense bien en cómo la cartografía de aquella época evolucionó a un ritmo francamente vertiginoso. Empezamos con la representación inicial de Juan de la Cosa en el año 1500 y de ahí saltamos hasta Gerardus Mercator en 1538, quien fue el que extendió el nombre a toda la masa continental. Pero la pieza clave del rompecabezas, el punto de quiebre, está justo en el medio. Y aquí está la evidencia reina. Se trata del mapa de 1507 creado por el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller. Esta joya histórica, que hoy en día está súper bien guardada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, es absolutamente crucial porque marca la primerísima vez en la historia que la palabra América fue impresa en un documento. De ahí que se haya ganado el apodo, muy bien puesto por cierto, del certificado de nacimiento de América. Siguiendo con la historia, entramos de lleno en la relación entre el cartógrafo y el navegante. Ahora bien, seguro se preguntan por qué elegir exactamente esa palabra. Bueno, el texto que venía acompañando a ese famosísimo mapa de 1507, conocido como la Cosmografía Introducción, nos señala directo al principal sospechoso. Resulta que los autores le dieron todo el crédito al navegante florentino Américo Vespucio. Él fue el que se dio cuenta de que estas costas eran, de hecho, un continente completamente nuevo, a diferencia de Cristóbal Colón, que estaba convencido de que había llegado a Asia. La lógica que aplicaron en ese texto fue bastante simple pero elegante. Primero tomaron el nombre de pila del navegante en italiano, Amerigo. Luego lo latinizaron y quedó como Americus. Y finalmente, siguiendo esta tradición de que todos los continentes conocidos tenían nombres femeninos, lo feminizaron a América. Así encajaba perfecto al lado de Europa, Asia y África. Y gracias al poder de la imprenta, el nombre se esparció como pólvora. Pero vayamos un paso más allá y hablemos un poco sobre la etimología de la palabra Américo. Si queremos ser realmente minuciosos, tendríamos que preguntarnos de dónde salió el nombre del propio navegante florentino. El nombre italiano Américo en realidad proviene del nombre germánico Emeric. Es una palabra con una historia un poco incierta, pero que genera un debate lingüístico fascinante. Como nos ilustra este desglose, si analizamos las raíces de Emmerich, descubrimos cosas increíbles. El segundo lexema Ric significa poder, pero la verdadera magia está en la primera mitad. Podría venir de Hermen, que significa entero, de Amal, que es trabajo, o incluso de Heim, que significa hogar, creando todas estas variaciones de el poderoso. ¿No es una locura pensar que la raíz del nombre de todo un continente se base en estas antiguas palabras germánicas sobre poder y trabajo? Y, por supuesto, tenemos que revisar las hipótesis y mitos alternativos. Como ocurre en cualquier gran misterio histórico que se respete, existen otras teorías. Vamos a poner en la balanza el consenso histórico ampliamente aceptado contra un par de hipótesis que son muy populares, pero que, hay que decirlo, carecen de evidencia comprobable. Aún así, es súper importante conocerlas para tener el panorama completo de la historia. La primera de estas teorías nos habla de un mercader de Bristol llamado Richard ap Merrick. Algunos sugieren que él financió el viaje de Juan Caboto en 1497 y que básicamente bautizaron las tierras en su honor. ¿El problema? Bueno, la investigación histórica es tajante aquí. No existe ni un solo dato o documento que conecte a este mercader con el barco o con la expedición. Cero evidencia. La segunda teoría es bastante interesante porque apunta directamente a la geografía del lugar. Nos habla de Amerrique, una región de origen maya en la actual Nicaragua que significa lugar de viento y que era famosa por ser riquísima en oro. La teoría propone, imagínense esto, que el propio Vespucio se cambió el nombre para que coincidiera con la región.
Sin embargo, los registros históricos no muestran ninguna señal de que Vespucio tuviera un nombre distinto antes del año 1500. Entremos ahora a una parte vital de este tema, las perspectivas indígenas y lingüísticas. Mucho más allá de la cartografía europea, no podemos olvidar un punto fundamental. Las poblaciones indígenas que ya habitaban estas tierras históricamente no tenían una sola palabra para designar a todo el continente, simplemente no lo concebían como un solo bloque uniforme. Pero, fíjense que esto ha inspirado a grupos modernos a recuperar y adoptar sus propios términos nativos. Hoy en día, movimientos en pro de los derechos indígenas utilizan activamente términos como Ameridringois, Semanáhuac y muy especialmente Abya Yala, que proviene de la etnia Kuna. Estos nombres se usan cada vez más como una reivindicación cultural y como una alternativa directa a la palabra América. Toda esta evolución nos lleva a una división súper interesante sobre cómo distintos idiomas manejan la palabra en la actualidad. En español, sabemos que América abarca todo el continente, desde el extremo norte en Canadá hasta el sur en la Patagonia. Pero en inglés, en cambio, separan el concepto. Usan America para referirse al país, a los Estados Unidos, y el plural The Americas para hablar del continente completo. De hecho, debido a cómo el inglés influye a nivel global en otros idiomas, las autoridades lingüísticas en español han sido muy específicas al respecto. La Asociación de Academias de la Lengua Española recomienda expresamente evitar el uso de la palabra americano de forma exclusiva para referirse a un ciudadano estadounidense. Subrayan que el gentilicio estándar en nuestro idioma para cualquier persona de este continente es, y seguirá siendo, americano. Y así, la historia del nombre de este continente, pasando de un simple mapa impreso en 1507 a los fascinantes debates lingüísticos y sociales de hoy en día, nos demuestra algo clarísimo. La historia no está escrita en piedra, se sigue escribiendo, hablando y debatiendo con cada palabra que usamos. Así que los dejo con esto para que lo piensen un rato. ¿Hasta qué punto creen que la historia detrás de una sola palabra es capaz de moldear por completo la forma en que entendemos nuestro mundo moderno?